Seguidoras, seguidores de Forum, qué difícil es ponerse la cremallera en la boca, pero no para no hablar, porque a veces nos tenemos que callar cosas, sino para no comer, para quitar esos kilos de más que hemos ganado, esos michelines que nos han salido imposibles luego de ponernos un pantalón, y sobre todo para las personas obesas, soñar o recuperar o tener esa figura con la que han soñado siempre, pero que les da tantos problemas o que siempre han pensado que es imposible. Bueno, pues para hablar de todos estos temas, nuestro invitado de hoy es la persona perfecta, el invitado perfecto, sobre todo para derribar mitos y hablarnos de cómo adelgazar. Jean-Michel Cohen, muchas gracias por venir aquí. Merci beaucoup de m'avoir invité. Gracias por haberme invitado. Nutricionista, consejero del presidente Sarkozy. Su libro ha causado una verdadera revolución en todo el mundo. Es bestseller en Francia, además. Sí, pero yo creo que lo que esto significa es que podemos hablar con inteligencia a la gente sin darles promesas milagro y que aún así eso funciona. Bueno, este libro, He decidido adelgazar, el nombre lo dice todo y da una serie de consejos, son 13 consejos los que... ¿Cuáles son los principales, la base de He decidido adelgazar? En el título, He decidido adelgazar, ya tenemos la noción del compromiso. Es decir, que, contrariamente a lo que pensábamos, se atrapa a la gente por un fragmento de su cerebro, es decir, que aludimos al fantasma. A mí, mañana me voy a despertar y estaré delgado y voy a adelgazar. En realidad, para adelgazar necesitamos un compromiso. Primero necesitamos conocer la verdadera motivación por la que queremos adelgazar. No se trata de adelgazar para complacer al vecino, sino porque va a haber un beneficio para nosotros. En segundo lugar, necesitamos un objetivo razonable y que no sea cualquiera. No podemos pesar 40 kilos si nunca se han pesado y al mismo tiempo entramos en una tarea, en un trabajo que progresivamente es más fácil y nos aporta más felicidad. Siempre me encanta cuando hago un espectáculo y cuento que un sándwich es dietético. Pues sí, un sándwich es un trozo de pan con jamón, con atún, con cualquier otra proteína en el interior. Puede ser comparable a un plato de pasta con, por ejemplo, un filete. Y la gente dice, ¿y habla de milagro? Bueno, yo me transformo en profesor para que la gente se transforme en mini nutricionistas. Escuchando esos platos ya me está dando hambre, porque en este libro la base es adelgazar sin perder el placer de comer. Esa es la base de lo que cuento, pero hace ya años que todos nos hemos acostumbrado a, cuando estamos a régimen, pensar que el régimen es una privación. En general, tenemos ganas de ponernos a régimen el domingo por la noche, empezamos desde el lunes, paramos al martes por la mañana, nos sentimos culpables y entonces comeremos más aún porque decimos, bueno, pues no vale para nada, nunca lo voy a conseguir. 13 principios son los que propone en este libro. ¿Cuáles son esos principios, los principales? En primer lugar, el aspecto psicológico. Estamos obligados a tener cuidado, a saber por qué adelgazamos, cuál es el objetivo. En tercer lugar, en general, tenemos que decir, en el fondo, ¿qué es lo que me ha hecho engordar? ¿En qué momento de mi vida he engordado? ¿Hubo un incidente en algún momento específico? Y si ocurrió algo en concreto, ¿qué tengo que solucionar? Y después tendré que organizar mi casa. Nuestras casas se han convertido en tiendas, en supermercados. Tenemos el congelador, tenemos en los armarios suficiente para alimentar a la familia durante toda una semana. Por lo tanto, tenemos que organizar nuestra propia casa. Y después tenemos que tener en cuenta que hacer régimen implica darnos placer. Y para ello, cuando los ingredientes son sencillos, podemos jugar con la presentación. Pongamos que voy a servir un carpaccio de tomate o una ensalada de tomate. Es parecido, pero no es lo mismo. Cuando yo como una manzana, si me la pongo en el horno con un edulcorante, es una manzana al horno, sigue siendo una manzana, pero es distinto. Si tengo un tomate y lo relleno con carne, será también diferente. Por lo tanto, imaginación, aprender a cocinar y también aprender a ser indulgente con uno mismo. Si usted me invita a comer y yo estoy a régimen, aceptaré ir a su casa a comer porque me complace, porque pasaré un buen momento, pero al día siguiente intentaré encontrar una solución. Es decir, haré, por ejemplo, una comida especial que me permita vivir socialmente con los demás. Ahí hemos leído una de las
las claves que la despensa es una trampa, efectivamente, porque todos pasamos un domingo decididos a adelgazar la semana siguiente algo, pero la despensa, cuando uno va a la despensa ya todo se derriba, ¿no? Todos los propósitos se van abajo. Cuando nos rompemos una pierna e intentamos curarnos, nos levantaremos despacito, haremos ejercicios durante la convalecencia y lo mismo ocurre con un régimen. Eso es lo que quiero enseñar. Quiero enseñar que la culpabilidad es el enemigo principal del régimen. Existen muchas situaciones a lo largo del año cuando va a ser difícil hacer régimen. Por ejemplo, un cumpleaños, una salida, una invitación, un amigo que se va del trabajo. Hay muchas situaciones que se oponen al régimen y yo intento dar a la gente herramientas para que aprendan a vivir esas situaciones. Pero lo decíamos al comienzo, quiero demoler esos mitos. Imaginar que las patatas son un producto no dietético es un error. Una patata son 100 gramos, 25 gramos de queso son 100 calorías, lo mismo que una patata de 200 gramos, 100 calorías, lo mismo que 20 gramos de chocolate y lo mismo que un vaso de vino. Sí, pero cuando damos un beso de vino a alguien haciendo régimen, aun si el resto del tiempo sigue haciendo el régimen, seguirá teniendo la impresión. Es decir, se trata de no sufrir en el régimen. Es un problema de beneficios. Necesitamos tener más ventajas en adelgazar que en engordar y no podemos perder el beneficio del placer. Todo eso se aprende. Hay que trabajar un poco. Los métodos milagros todos los conocemos y todos los utilizamos, pero no han funcionado nunca. Tenemos que empezar a trabajar. Ahí hemos leído que no hay que culpabilizarse nunca, pero ¿qué engorda más, la felicidad o un estado depresivo? Depende de las situaciones. Cuando estamos felices y si tenemos un novio rico, muchas veces nos llevará al restaurante y complicará las cosas. Cuando estamos enamorados, nos nutrimos de ese amor. Así que no importa, podemos comer menos. Pero por el contrario, cuando estamos tristes, muchas veces comemos para anestesiar el pensamiento o para evitar sentirnos solos. Una mujer todos los días puede recibir microestrés en todos los sentidos. Se levanta por la mañana, tiene que ocuparse de los niños, si los tiene, va a trabajar. Si su jefe es desagradable con ella, eso representa otro estrés. A mediodía, quizá una colega le hablará del régimen y eso también le hará sentir mal porque está gorda. Por la tarde tendrá retraso en el trabajo, por la noche puede que esté sola. Y hay un medicamento formidable, delicioso, que se llama además alimentación, los alimentos. Y en ese momento no sabrá dosificar esos alimentos. Además, en los supermercados hay todo cuanto necesitamos para poder consumirlo fácilmente, comprarlo, conservarlo fácilmente y además a veces ni siquiera es caro. Por lo tanto, estamos en una sociedad en donde el estrés refuerza el apetito con nuestra disposición y con una opulencia que nunca antes habíamos tenido. Dijo usted recientemente que las dietas milagro es proporcional al número de idiotas en el mundo, pero sin embargo, miles de personas han adelgazado con estas dietas. No, millares, millones de personas. Bueno, el principio de la dieta milagro es creer que vamos a hacer un régimen comiendo todo cuanto queramos, pero todos los regímenes funcionan con el mismo principio, independientemente del método. Se reduce la ración energética. Eso quiere decir que reducimos el número de calorías, salvo que decía que cuando cerramos la boca con una cremallera y dejamos de respirar, en cuanto queremos respirar, pues queremos respirar más. Todos cuantos nos escuchan saben bien que esos regímenes milagro nunca han funcionado, pero nos complace imaginar por algunos instantes que así resolveremos el problema. Hasta que no hayamos decidido hacer de ese régimen una forma de vivir, una actitud, no un método, sino una actitud, tendremos menos probabilidades de lograr adelgazar de forma sostenible en el tiempo que de ganar después peso, que es lo que suele ocurrir en general. La famosa dieta Dukan, que usted entró a saco con esta dieta, le demandó Dukan y Dukan ha perdido este juicio. ¿Cómo lo ha vivido usted todo esto? En dos momentos. En el primer periodo yo no estaba acostumbrado a ir a los tribunales y a un juzgado. Y yo como médico nunca había estado en un tribunal. Otras veces había sido experto, pero aquí estaba acusado. Y en un segundo momento eso fue una gran oportunidad. Estaba tan contento de haber ganado que en París, en la calle, tenía la impresión de haber ganado la Copa del Mundo. La gente me paraba y me decía, bravo, bravo, ha hecho usted muy bien. Así que hubo dos periodos, un periodo peor y otro ya mucho más agradable. Gané además 3.000 euros
Dios, que me permitió pasar unas excelentes vacaciones. De todas formas, usted hizo unas tremendas declaraciones cuando dijo que con la dieta Dukan se podía llegar a la muerte súbita o a tener cáncer. Los españoles todavía no me conocen, pero los franceses sí. En general yo tengo un carácter español. Quiero decir que cuando algo no me gusta, suelo decirlo. Y además lo digo con libertad. En Francia se me conoce porque cuando un industrial, un médico, cuando algo no me parece que sigue la línea correcta de la nutrición, yo lo digo, lo desvelo. Y en este caso, en el caso del señor Dukan, he hecho lo mismo que he hecho siempre en Francia. Cuando un producto me parece anormal, por ejemplo, los medicamentos que reducen el apetito, medicamentos que se supone que nos impiden absorber las grasas, lo digo porque creo que esa es mi tarea, mi trabajo, ser sincero con la gente. Vengo de una familia en donde mi madre visitó a todos los charlatanes de París y de Navarra, incluso para intentar adelgazar. Así que durante toda mi vida, en el coche con mi padre, teníamos que acompañar a mi madre a todos esos médicos. Así que yo ahora simplemente se trata de saldar mis cuentas con el pasado. Bueno, las dietas esas están ahí, son varias, pero hay unas que, las de separar los alimentos, ¿cuáles son las que usted principalmente ha criticado con más dureza, las de estas dietas milagro? Hay una regla. Y es que en medicina decimos, primum non nocere, es decir, primero no hay que molestar. Un régimen primordialmente tiene que preservar la salud y para ello nos vemos obligados a comer de todos los grupos de alimentos. Cuando comemos, por ejemplo, legumbres y frutas, absorbemos elementos que son vitaminas, minerales y oligoelementos. Si nos falta vitamina E, podemos tener después un cáncer de pulmón, por ejemplo. Si no comemos suficientes proteínas, corremos el riesgo de consumir nuestro propio músculo porque no podemos hacer todos los aminoácidos, por lo tanto hay que comer proteínas. Cuando no consumimos cereales, es decir, pastas, arroz o pan, nos faltará vitamina B y nos faltará también vitamina C, sino vitamina B y vitamina A, en algunos casos. Así que eso hace falta al cerebro. Cuando no consumimos mantequilla, nos falta vitamina D. Cuando no consumimos pescados grasos, nos falta omega 3. Por lo tanto, todo eso evidencia que el hombre es omnívoro. Tenemos que vivir en nuestro medio ambiente y comer todo cuanto nos rodea. Después, nuestra tarea es la de organizar las cosas con un régimen, comer quizá menos grasas, un poco más de verdura, un poco más de lácteos, un poco más de helados, por ejemplo. Eso implica organización y armonización alimentaria. Disciplina. No disciplina, no, precisamente. Compensar. Equilibrar, sí. Lo que daba como ejemplo antes, por ejemplo, a mediodía. En el régimen que propongo siempre digo que se puede elegir entre cocinar en casa y se puede comer, por ejemplo, un cheeseburger, pasta o pizza. Incluso, ¿por qué? Porque cuando tomamos pizza sigue siendo pan con tomate, con jamón y con queso. Es lo mismo que un sándwich con jamón y con queso y con un poco de ketchup. Es lo mismo que si yo pongo en mi plato un poco de queso con un poco de jamón y un poco de arroz a su lado de acompañamiento. Así que se trata de hacer malabarismos con los alimentos, eso es lo que quiero enseñar. Y cuando la gente aprende, vuelve a mí y me dice, pero no entiendo cómo incluso más que antes y sigo adelgazando. ¿Por qué? Porque hemos organizado las cosas de forma diferente. Es un régimen asociado y no un régimen disociado. ¿Qué le parece una época que aquí, por lo menos en España, se puso muy de moda entre las personas obesas, la reducción de estómago, esa operación tan terrible que se hacían para reducir el estómago y empezar a aprender a comer? ¿Qué le parece a usted estos métodos también? Hay dos métodos o incluso tres, dos que se parecen. Dos que son la anogastria, que ya no se utiliza demasiado por dos motivos. Primero, porque provoca muchas complicaciones. Después había incidentes en el estómago o en el esófago. Y en segundo lugar, nos dimos cuenta que incluso después de haber adelgazado mucho, en realidad la media de pérdida de peso son 15 kilos. El segundo método más violento es el bypass o sleeve, un método donde se reduce el estómago
estómago se corta una parte del intestino. En general, la media mundial de pérdida de peso es de 35 kilos y se reserva a personas con más de 150 o 160 kilos, con resultados bastante satisfactorios, pero eso se puede evitar. Y hoy la gran sorpresa es ver cómo el estómago puede recuperar volumen y el intestino puede volver a crecer. Y el tercer método son una serie de globos que se ponen en el estómago, pero provocaban demasiados problemas. Aparentemente desde fuera es mucho mejor antes de operarse leer el libro y aplicarlo. Aquí en el libro propone 3 dietas diferentes de distintas calorías. La más dura es la de 600 calorías, 900 y 1400. Cuéntenos un poco cada una de qué va. El régimen de 1.400 calorías tiene su explicación porque se corresponde al metabolismo básico. El metabolismo básico es lo que gastamos cuando estamos tumbados en la cama a 37 grados sin movernos. La mayoría de la gente adelgazaría con este régimen. Aquí podemos consumir queso, pan, vino, cosas agradables. Ciertas personas sedentarias o que se cansan del régimen necesitan a veces un acelerador y entonces les daremos, según cada persona, un régimen de 900 o de 600 calorías en periodos de 24 o de 48 horas. La idea general es encontrar un régimen que se convierta en un modo de vida durante el tiempo en el que lo practicamos. No habrá demasiado espacio para jugar, por así decir, pero nos hará adelgazar. Pero por el contrario, empezamos a adquirir buenos hábitos y al finalizar el régimen podremos ejercer un control sobre nosotros mismos para poder volver al régimen de vez en cuando. Pero siempre recuerdo que estar gordo es una situación crónica y por lo tanto es una mentira decir a la gente que no tendrán que volver a hacer un régimen. Nunca dejamos de pensar en ello y entonces funciona porque tendremos cuidado todo el tiempo y si no, todos los años habrá que hacer una pequeña secuencia de régimen, igual que todos los años nos vacunamos contra la gripe. Claro, pero a veces las personas que no somos obesas cogemos unos kilos que son dificilísimos de quitar. Entonces, ¿qué dieta hay que aplicar? ¿La de 1.400, la de 900, la de 600? ¿Depende de la persona o el tipo de vida que haga? Depende de cada uno. El régimen de 1.400 es un pivote. Quiero decir que partimos de este para después descender a 900 o partimos de 900 para después ir a 1.400. Si tengo que perder 2 kilos y tengo mucha prisa porque la semana que viene voy a ver a mi novio, haré el de 900 durante 4 o 5 días, no me va a matar, pero detrás, justo después, habrá que volver a 1.400 calorías. Si por el contrario tengo 10 o 15 kilos que perder, con el régimen de 1.400 perderemos entre 3 y 5 kilos al mes. Según las personas, si tienes una gran actividad física, podrás perder 5, con poca actividad física perderemos 3. Pero eso también demuestra que con este tipo de régimen en 3 meses obtenemos aproximadamente los mismos resultados que con los regímenes mágicos. Y la diferencia es que aquí podemos comer en la calle, podemos incluso comer un poquito de chocolate con el café y de vez en cuando incluso podremos tener el placer de beber un vaso de vino. Bueno, menos mal. Por ejemplo, si a mí no me sube la cremallera de un vestido porque me sobran 2 kilos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué régimen? ¿El de 1.400? Yo le aconsejo empezar por hacer una semana de 1.400 calorías y 3 días de 900 y solucionado. Y si no llega al objetivo, no piense, no se culpabilice, no diga que es culpa suya, diga simplemente que me tiene que llamar por teléfono y preguntarme qué está pasando. Bueno, pues ese consejo está muy bien, lo de no sentirse culpabilizado, porque al final todas las personas obesas declaradas se sienten bastante culpables con su situación, ¿no? Eso ha sido la treta de muchos que dicen que cuando el régimen no funciona es culpa nuestra. No, en general, cuando la gente va al médico para decirles no ha funcionado este régimen, entonces el médico nos decía no lo ha hecho usted bien. Y eso culpabilizaba todavía más a la gente que volvía a casa e intentaba comer todavía menos. Y entonces se culpabilizaban todavía más y al final acababan por no adelgazar sino engordar. Y eso ha sido, bueno, algo que le ha ido muy bien a personas, pero que al final no han ayudado a los pacientes. Ahí tenemos su programa de televisión, preparando platos exquisitos para adelgazar, porque en alguna de estas recetas propone sustituir incluso el queso por chocolate, ¿no? Algo impensable en una dieta de adelgazamiento.
No. Bueno, a mí siempre me divierte. Hago una emisión en la radio española y durante media hora se quedaron hablando después, porque yo explicaba que la nata puede ser un producto dietético. La nata simplemente es, bueno, leche un poco con azúcar, con las mismas calorías que la mantequilla. ¿Por qué privarnos? Mi papel es explicar eso a la gente, explicar que vivimos con mitos alimentarios, que lo que decía respecto a las patatas se aplica a la pasta. Podemos, por ejemplo, tomar pasta con salsa de tomate y eso forma parte de un régimen. También podemos tomar un poco de nata, poner nata en una manzana al horno, y el equilibrio alimentario es un equilibrio entre el placer, la sensación de saciedad y al mismo tiempo el hecho de no comer demasiado, pero poder adelgazar. Poder adelgazar, efectivamente. Pero, ¿cuál ha sido, de todos los casos que ha tratado, quizá alguno que más le haya impactado de todas las personas que han pasado por su consulta? Una historia de una mujer que quería tener un hijo y constantemente engordaba hasta que descubrimos que finalmente su deseo de embarazo psicológicamente se había convertido en gordura, y al engordar ella tenía la ilusión de estar embarazada. El día en que se dio cuenta de que era su deseo de un embarazo lo que se manifestaba así, dilatando su cuerpo, ese día comprendimos que la comida no era simplemente un alimento, sino que se trata de todo un sistema que le permitía decir al mundo entero que ella quería tener ese hijo que hasta ahora no había podido tener. Es curioso porque hace unas generaciones las mujeres, cuando se quedaban embarazadas, engordaban muchísimo, luego era prácticamente imposible adelgazar, pero esto no era por una obesidad per se, sino era quizá por un cambio del metabolismo. ¿Cómo se tratan los cambios de metabolismo o cuando hay un problema de tiroides, alguna cosa de estas, ya que está más ligada a la medicina? ¿Cómo los trata usted? La madre era una madre que alimentaba. Su función principal de una mujer que daba el pecho era alimentar a ese niño. La madre era un supermercado por sí sola. Hoy la mujer, cuando acaba de dar a luz, quiere empezar a parecerse a Kate Moss inmediatamente. Por lo tanto, ha habido un cambio de valores. Antes la mujer tenía que alimentar, estaba en el centro de la familia, trabajaba menos. Hoy la mujer es igual al hombre y una vez que ha dado a luz no quiere tener el mismo peso que tenía mientras estaba embarazada. Nos vemos obligados a darle un régimen. Si está dando el pecho, el régimen tendrá que ser más generoso, puesto que, bueno, podemos llegar hasta 2.000, 2.200 calorías, y si no está dando el pecho al bebé, el régimen puede ser, bueno, uno de 1.600 calorías y en general podrá perder peso. 1.600. Un poco más. Voilà. Pero cuando alguien tiene un problema, una enfermedad que le hace engordar, mientras no se resuelva ese problema, es inútil empezar un régimen. A partir del momento en el que resolvemos ese problema de la enfermedad, entonces sí, necesita ganar cierta estética. Y aquí se podrá lograr y se podrá adelgazar. Cuando se gana peso desde la adolescencia o desde la edad adulta, eso quiere decir que si hemos decidido adelgazar, y eso es lo que explico en el libro, habrá que tener cuidado hasta el final de nuestra vida. Pero entre tener cuidado y no comer nada y tener cuidado durante la semana y, por ejemplo, hacer un poco lo que queremos el fin de semana, pues hay una gran diferencia. Sí, pues sí, una gran diferencia. De todas formas, dice usted en el libro que la gran enemiga de las dietas es la frustración. ¿Usted cree que existen gordos felices? Porque algunos dicen que son felices siendo gordos. ¿Qué piensa? Yo voy a decir la verdad, porque todo el mundo habla de ello. Hay mucha gente gorda que dice que es feliz, pero no hay muchos gordos que en realidad no sean, que sean felices. Là on parle de... Siempre hay un elemento para crear frustración. Si no es uno mismo ante el espejo, porque a veces es así, uno mismo ante el espejo, después tendremos la mirada de los demás en la calle. Oiremos una frase que no nos guste. En realidad, hoy la sociedad ha estigmatizado el sobrepeso. No digo que está bien, pero digo que es la realidad y forma parte de los motivos por los cuales cuando alguien pide adelgazar, primero le pregunto si él se siente bien, porque la mayor parte de la gente que quiere adelgazar quiere sentirse mejor y no solamente perder peso. Quizá en lo que plantea el libro es las cosas razonables
bueno, pues para adelgazar, comer de todo, quitar grasas de la carne, huevos cocidos, bebidas sin alcohol. Es quizá las recomendaciones más clásicas, ¿no? Más tradicionales, ¿no? Volver a un poco a la realidad de antes, a lo que tendríamos que hacer todos. Ha sido todo el trabajo de los charlatanes, nos han hecho creer muchas cosas falsas. En realidad, cuando la gente viene a mí, me dicen, bueno, que ya se conocen todos los regímenes, los han hecho todos, lo saben todo, pero nos damos cuenta de que han estructurado su alimentación en función de creencias heredadas de todo lo que han ido oyendo por aquí o por ahí, verdadero o falso. Y cuando les enseñamos que en el desayuno pueden tomar un poco de pan con mantequilla, que hacen falta proteínas, pero que si uno quiere, por ejemplo, mermelada, también puede tomar un poquito, que se puede sustituir un yogur, quizá incluso por un poco de leche con cacao, que a mediodía comprendemos su problema. Sí, tienen que comer o una ensalada con una fruta, pero que quizá habrá también que añadir un poco de pan para no tener hambre. Entonces la gente dice, sí, es casi lo mismo, pero no. Y mi papel es reenmarcarlo todo y demostrar que en todas las situaciones encontramos una solución. Por lo tanto, mi idea es instruir a la gente. Usted es el consejero del presidente Sarkozy. ¿Qué tal paciente es el señor Sarkozy? Es alguien a quien aprecio enormemente. A partir del momento en el que se convirtió en presidente ya no le veo tanto como antes, como desearía, pero es alguien bastante serio en la medida en que todo el mundo se pregunta por qué había adelgazado. No simplemente adelgazado para gustar a Carla, sino porque pensaba que representa a nuestro país. Sí. Bueno, un poquito, supongo que sí, pero yo creo que es una función de representación. Es decir, quería representar a Francia del mejor modo posible. Y a mí eso me complace, porque o bien ganará las elecciones presidenciales y entonces en ese caso habrá comido tanto las elecciones que después tendrá que adelgazar y vendrá a mí, o si no, si pierde, se sentirá tan triste que habrá que ir con él al restaurante para consolarlo y entonces también tendrá después que venir a mí. A veces para cualquier persona, aunque no sea famosa, tener una pareja que está muy bien físicamente es un estímulo también para estar uno bien, que le habrá sucedido al señor Sarkozy, porque Carla Bruni, ¿cómo es? ¿Le pega ser una mujer muy disciplinada en la alimentación? Bueno, forma parte de esas personas que trabajan en la moda, que conocen la nutrición mucho más que el resto de la gente. Pero en torno a ella ha visto muchos excesos como para saber que no hay que adelgazar a cualquier precio. Las maniquís muchas veces no comían más que manzanas. Ha habido una prohibición muy inteligente en España a la hora de prohibir a ciertas maniquís que no llegaban a un peso. Carla Bruni es una profesional de la nutrición, sabe exactamente cómo gestionar su cuerpo, además hace mucho deporte, salvo que nunca la vemos haciendo jogging, pero sí hace mucho deporte además. Claro, porque además una cuestión del tema de la gordura es que no solamente es malo para la salud, es que socialmente estamos en una sociedad que no se lleva nada a ser gordo, porque ser gordo se asocia a la glotonería, a valores ya que están de moda en esta sociedad, pasados de moda, valores éticos también. ¿Qué piensa usted de esto, de la imagen esta social? Estamos en una sociedad que es muy dura con los gordos, una sociedad extremadamente competitiva. Al mismo tiempo, también es la sociedad de la imagen, una imagen que se desarrolla en la televisión, pero también en Internet, que tiene una potencia enorme. Basta con ir a una red social para tener que poner ahí tu foto y a partir de ese momento la imagen que transmites no es lo mismo que cuando hablas por teléfono, ¿verdad? Porque se te ve. Y ya va a haber una estigmatización del sobrepeso y de la obesidad. Además, los gobiernos lo han estigmatizado todavía más. Es decir, que no solamente había que adelgazar por razones estéticas, sino que al mismo tiempo todos los gobiernos y la salud pública nos decían hay que adelgazar para no estar enfermos. Y esa es la caución, la garantía. La gente viene al médico diciendo que quieren adelgazar por su salud, pero en realidad quieren adelgazar para seducir y por motivos estéticos. Vivimos en un mundo muy difícil para la gente con sobrepeso, puesto que incluso cuando van a buscar un empleo les afecta. Para curar a personas con exceso de peso hay que tener en cuenta su emotividad, su sensibilidad, personas que ya han experimentado la sensibilidad y la maldad de la gente. Y cuando confiamos en ellos, también mejora su situación. A la cantante Adele,
que ha ganado no sé cuántos Grammys, pero que hace poco se desató también una polémica porque Karl Lagerfeld dijo de ella que era una gorda. Y entonces, bueno, pues todo este tema de la gordura ya pues llega a unos niveles un poco de lo más chic entre la sociedad de los artistas, de la gente famosa. Hay unos límites también en el tema de ser delgado, hay un límite. A mí me molestó mucho que el señor Lagerfeld tratase a Adele de gorda, un poco como si hubiese olvidado que durante 60 años él mismo era gordo y que cuando adelgazó fue porque estaba enamorado. Eso no lo ha dicho y además estaba enamorado de alguien bastante más joven que él. Así que eso me molestó mucho, me pareció muy discriminatorio. Adele, cuando alguien se siente agredido como ella, bueno, entonces es normal tener ganas de consolarse con la comida. Pero yo estoy encantado de que vuelvan las formas en la mujer, eso transmite luz. Bueno, pues muchísimas gracias por todos estos consejos. Vamos a seguir esta dieta, por lo menos tener este libro como referente. J'espère, je reviens voir dans un mois. Pero volveré a veros dentro de un mes. Esperemos estar por lo menos con la misma talla. Bueno, faites atención. Venga, cuidado, hay que tener cuidado. Uy, pues sí, con todas estas recomendaciones y sobre todo con el mensaje de que se puede comer de todo y se puede sentir placer adelgazando, nos despedimos hasta otro momento. Eskerrik asko, agur.